Para la religión cristiana es dogma de fe que Jesús fue crucificado un viernes hacia el mediodía. Antes de caer la noche, ya muerto, fue bajado de la cruz y depositado su cadáver en la gruta funeraria de José de Arimatea, cuya entrada fue taponada con una gran roca. El domingo siguiente, el cuerpo de Jesús había desaparecido inexplicablemente del interior de la gruta. Se había cumplido la profecía bíblica, había resucitado de entre los muertos. Tras una breve estancia en la tierra, durante la cual sus discípulos entraron en contacto con él, Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión? Existen varias pistas que ayudan a apoyar dichas teorías. La primera está en la propia crucifixión. Cuando una persona era crucificada, no moría rápidamente, sino más bien era una lenta y dolorosa muerte, que solía tardar entre 2 o 3 días, e incluso hasta una semana. Jesús murió en un plazo de 2 a 3 horas, que es el tiempo que estuvo en la cruz. Para respaldar este hecho, se suele citar a Josefo y el caso de 3 prisioneros judíos que fueron crucificados y que al bajarlos de la cruz, con el permiso de Tito, estaban vivos, fueron atendidos y sobrevivieron. Así que tras tan solo unas horas en la cruz, para varios investigadores e escritores, Jesús como mucho estaría en coma. Otra de las rarezas es que la crucifixión tuvo lugar en lo que parecía ser un terreno privado y una tumba propiedad de José de Arimatea. La importancia de esta observación es que si hubo alguna fraudulencia asociada con la crucifixión, entonces el público podría ser mantenido alejado. Asimismo, una vez bajado de la cruz, Jesús no es entregado a sus enemigos, sino a quienes eran sus amigos, y fue llevado a una tumba perteneciente a José de Arimatea. Esta tumba no fue rellenada con tierra, como era costumbre entre los judíos, sino que únicamente fue tapada con una gran piedra o roca. Se trataba de una tumba espaciosa en la cual había aire suficiente para respirar, y trajeron aloe y mirra a la sepultura. En el judaísmo, estas dos sustancias no tienen que ver con el embalsamiento de cadáveres, sino todo lo contrario, con la curación de heridas. Curioso es también observar que para salir del sepulcro Jesús necesitó apartar la roca que tapaba su entrada, lo cual indica que Jesús en su resurrección era un cuerpo físico humano y no un ente espiritual o divino para el que no hubiera sido necesario desplazar dicha piedra. La misma Biblia nos demuestra cómo la imagen de Jesús vista después de su salida del sepulcro es la de un humano físico. Jesús se encuentra primero con María Magdalena y su compañera, las cuales se abrazan a sus pies. No hubieran podido abrazarle ni tocarle si hubiera sido una imagen espiritual. Y es allí donde le comunica que les diga a los discípulos que se trasladen a Galilea para reunirse con él. Jesús se va encontrando esporádicamente con sus amigos, no osando dejarse ver abiertamente en público, por temor a que le reconozcan y prendan los judíos. Pilatos, procurador romano de Judea, se vio forzado a decretar la muerte de Jesús, aun sintiendo gran simpatía por éste. Él no deseaba la muerte de Jesús, pero los judíos le advirtieron que si le dejaba libre sería desleal al César, ya que Jesús se proclamaba que sería rey. Pilatos no podía jugar con su alto cargo y no le convenía en modo alguno la enemistad del César. Solo le quedaba una opción: ajusticiar a Jesús de tal forma que aparentemente muerto pudiera sin embargo seguir con vida. Así fijó la crucifixión en un viernes, a pocas horas de la puesta del sol y a punto de caer la noche del gran Sabbat.
Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del Sabbat. Muchos indicios apuntan que Jesús prosiguió su labor de profeta con el nombre de Yud Asaf. Existen textos históricos de un hombre de ideas y filosofías idénticas llamado de esa forma, que marchó hacia el este dejando testimonio de su vida y de sus actos. Este hombre viajó hasta llegar a Afganistán y finalmente a la India. Se cuenta que en Cachemira, Yud Asaf hizo muchos milagros, que se casó y que tuvo varios hijos. Leyendas, tradiciones y textos antiguos nos refieren esta segunda vida de Jesús al norte de la India. En pleno siglo XIX, el historiador y filósofo Rudolf Seidel, de la Universidad de Leipzig, en Alemania, logró demostrar que los evangelios contienen muchos elementos prestados de textos budistas. Buda había vivido en la India de 560 a 480 a.C. Es posible que Jesucristo, ahora llamado Yud Asaf, se hubiera familiarizado en la patria de Buda con sus enseñanzas y las adaptara para su propia doctrina. En el sector Kaniyar de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, se cuenta que está enterrado el cuerpo de Jesús en la cripta conocida por el nombre de Rozabal. En un lugar apartado en las montañas del norte de la India, en medio del casco antiguo de la ciudad de Srinagar, hay una casa de buena apariencia en la que descansan los restos del profeta Yud Asaf. En el interior hay 2 sarcófagos de piedra sobre el suelo, envueltos en una gruesa manta y rodeados de una estructura de madera. La tumba de este profeta se encuentra en el suelo con una lápida sin inscripción. Sobre esta lápida se observa una piedra cuadrada en la que se ha grabado unos pies y que en el centro muestran unas heridas, muy parecidas a las que pudo tener Jesús durante la crucifixión. En esta tumba de Cachemira también hay un monumento en piedra llamado el Trono de Salomón, con 4 inscripciones. Las 2 últimas son las 2 más interesantes, pero fueron dañadas tras la conquista de los Sikhs en 1819. Un historiador musulmán de Cachemira dice que las tradujo al persa en 1413, declarando que en este tiempo Yud Asaf se proclamó profeta, el año 54. Yud Asaf es el nombre que dan los ahmadíes a Jesús. Seguramente lo adoptaría él mismo después de sobrevivir a la crucifixión y viajar a Cachemira. El significado y origen del nombre es bastante complicado. Yud podría significar Jesús o guía, pero Asaf hace referencia a alguien que se ha curado de la lepra. El Evangelio de Acuario, por Levi Dowling, fue escrito en 1908. Ha sido publicado constantemente desde entonces y ha sido traducido a varios idiomas. Dicho evangelio afirma ser la historia verdadera de la vida de Jesús, incluyendo los 18 años perdidos, silenciados en el Nuevo Testamento. El relato sigue al joven Jesús a través de la India, Tíbet, Persia, Asiria, Grecia y Egipto. Tanto el milagro de la multiplicación de los panes como el de la marcha de Jesús sobre las aguas son idénticos a sendas historias milagrosas que se cuentan del Buda histórico. En el caso de los panes, no solo coincide el propio fenómeno, sino también el número de personas, de panes y de cestos con las sobras. La historia de la marcha sobre las aguas es por su estructura y su contenido casi idéntica con la tradición budista, que es más antigua. Ambos apóstoles, Sariputta en el caso de Buda y Simón Pedro en el de Jesús, se hunden en el agua por su falta de confianza. En un antiguo libro escrito sánscrito, el Bhavishya Mahapurana, atribuido a Vyas, escrito en el año 3191 de la era laukika,
que corresponde al año 115 de nuestra era, se informa que tiempo antes, en el año 48, el Rajá Saleh Joachim salió cierto día a dar un paseo por las montañas y en Boyén, cerca de Srinagar, vio a un personaje distinguido de complexión blanca, portando ropas blancas. El Rajá le preguntó por su nombre y el hombre le respondió que le conocían por el Hijo de Dios y como nacido de una virgen.